Buen día, gente. Me presento. Soy Darwin Alexis Córdoba Vargas, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Especie de la Tacunga, de la carrera Tecnología Superior en Mecánica Automotriz, de la materia Cinemática. El encargado de la materia es el ingeniero Diego Proaño. Mi tema a tratar es elementos de fuerza cero o nula. Para definir qué es un elemento de fuerza cero o nula, primero procederemos a definir qué es análisis estructural. Este se refiere al uso de las ecuaciones de la resistencia de materiales para encontrar los esfuerzos internos, deformaciones y tensiones que actúan sobre una estructura resistente, como edificaciones o puentes. De este tema nace que la armadura. La armadura es uno de los principales tipos de estructuras que se usan en la ingeniería. Esta proporciona una solución práctica y económica para muchas situaciones abarcadas en el ámbito de la ingeniería, en especial para el diseño de puentes y edificios. Cuando se va a aplicar una carga concentrada entre dos nodos o cuando la armadura debe soportar una carga distribuida, como en el caso de la armadura de un puente, se debe proporcionar un sistema de piso, el cual mediante el uso de travesaños y largueros transmite la carga a los nodos, como se puede observar aquí. Estos son travesaños y largueros. Como pueden observar, la carga que existe aquí se va a transmitir a los nodos, que serían los extremos de los travesaños y largueros. En ocasiones se agregan a la armadura miembros con fuerza nula para evitar el pandeo de los miembros sujetos a compresión y, y reforzar o arrastrar miembros delgados sujetos a tensión y mantener la rigidez de la armadura, como se puede observar aquí. Esta armadura, eh, para que se mantenga en equilibrio, eh, se les agrega a la armadura miembros con fuerza nula. Esto para evitar el pandeo. La armadura consiste de diversos elementos, como son los miembros, que son los elementos rectos conectados entre sí por medio de nodos. Y los nodos son las conexiones entre cada miembro, como podemos observar en las imágenes. Los apoyos. Toda estructura necesariamente debe estar apoyado en uno o más puntos, los cuales se llaman puntos de apoyos. Y como transmiten su carga a través de sus puntos en el diagrama de fuerzas, debemos considerar los vectores que indiquen las reacciones de apoyos. Armadura. En la armadura también uno de sus elementos es la reacción, que son las fuerzas generadas en los apoyos y son opuestos en dirección de las fuerzas de la estructura que actúan en ese punto. Y el equilibrio, que cuando las fuerzas y el par son ambas iguales a cero, esto quiere decir de que el cuerpo está rígido y por tanto está en equilibrio. De aquí nace el método de nodos, que nos dice que para analizar o diseñar una armadura es necesario determinar la fuerza en cada uno de sus elementos. Una forma de hacer esto consiste en emplear el método de nodos. Este método se basa en el hecho de que toda la armadura está en equilibrio, entonces cada uno de sus nodos también está en equilibrio, como lo pueden observar aquí. El análisis de armaduras por el método de nodos se simplifica de manera considerable si podemos identificar primero aquellos elementos que no soportan carga. Estos elementos que no soportan carga se los denomina elementos de fuerza cero o nula y se usan para incrementar la estabilidad de la armadura durante la construcción y proporcionar soporte adicional si se modifica la carga aplicada. Por lo general, los elementos de fuerza cero de una armadura se pueden encontrar por inspección de cada uno de sus nodos. Esto mediante la elaboración de diagramas de cuerpo libre a la armadura y realizando la sumatoria de fuerzas correspondientes. Puede simplificarse considerablemente el análisis de las
armaduras al identificar por inspección miembros con fuerza nula, es decir, sin trazar los diagramas de cuerpo libre de las juntas ni aplicar las ecuaciones de equilibrio. Los dos arreglos que dan lugar a miembros con fuerza nula son los siguientes. Primero, cuando hay solo dos miembros no coloniales conectados a una junta y no hay alguna carga externa ni reacción de apoyo aplicada al mismo. En este caso, la fuerza en cada miembro es cero. A continuación, explicaré un ejemplo referente a la primera consideración. Podemos decir de que aquí existe una estructura y podemos ver que en el punto F y en el punto B existen soportes. Estos soportes serán las fuerzas que existirán en estos puntos. Y a simple vista podemos decir de que en el punto A, en el punto D, no existe ninguna fuerza o carga sometida a estos puntos. Por lo que para encontrar los elementos de fuerza cero o nula, procederemos a elaborar diagramas de cuerpos libres, empezando por el nodo A. Podemos definir de que en el nodo A, al realizar el diagrama de cuerpo libre, existirán dos fuerzas, ya que se descompone vectorialmente. Podemos definir de que la primera fuerza es fuerza F y la segunda fuerza es fuerza AB. Realizando las sumatorias de fuerzas en X, que es igual a 0, podemos definir de que F, la fuerza AB, es igual a 0, ya que no existe ninguna carga, al igual de que la fuerza AF en el eje Y es igual a 0. Podemos definir de que estas dos fuerzas son elementos de fuerza nula o fuerza 0. Ahora bien, podemos decir de que aquí también podemos encontrar el punto de que no existe ninguna fuerza o ninguna carga aplicada aquí. Podemos decir de que al realizar el diagrama de cuerpo libre, las sumatorias de fuerzas en Y nos dice que la fuerza DC por el seno del ángulo es igual a 0, dando como resultado que la fuerza DC es igual a 0, ya que el seno del ángulo es igual a 0. Las sumatorias de fuerzas en X es igual a 0. Esto podemos decir de que la fuerza entre DE, entre el punto D y E, más 0 es igual a 0. Por lo tanto, fuerza D es igual a 0. Teniendo en cuenta esto, podemos definir que en el primer caso, la armadura que nos mostró el ejercicio se puede definir de la siguiente manera. Como no existe ninguna fuerza en el punto A, AF, ni AB, ni en el punto DE, DC, podemos definir de que son elementos de fuerza nula. Teniendo en cuenta esto, podemos decir de que la armadura ideal quedaría de esta manera. El segundo caso es cuando hay tres miembros conectados a una junta, de los cuales dos son colineales y no hay carga externa alguna ni reacción de apoyo aplicada a la misma. En este caso, la fuerza que actuaría en el tercer miembro no colineal es 0. Aquí existe otro ejemplo. En este ejemplo, podemos decir de que hay un apoyo en el punto A y en el punto B y una fuerza aplicada en el punto E, como lo podemos observar. Ahora bien, visualmente podemos decir de que en el punto D y en el punto C no hay cargas.
o fuerzas que intervengan en ellas. Por lo que podemos decir de que D y C son elementos de fuerza cero. Realizando el diagrama de cuerpo libre en el nodo D, decimos de que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, por lo que fuerza dA es igual a cero. Las sumatorias de fuerzas en Y nos dice que la fuerza DC y la fuerza DE, como son colineales, son iguales, por lo tanto son ceros. Así que podemos definir de que en el segundo caso, la armadura que nos presentó el segundo caso se define de esta manera. Pero habiendo encontrado los elementos de fuerza cero, podemos definir de que tanto en el punto D ni en el punto C no existe ninguna fuerza, ninguna carga que intervengan en ellos. Estos largueros o travesaños solo serán soportes para mantener el equilibrio, y por lo tanto definimos que la armadura ideal se representa de esta manera. Espero les haya gustado el video. Gracias y hasta luego.